nacional y traidor, cuyos gobernantes desde hace un tercio del siglo están presos, suicidados por retornar a prisión o por ser extraditados. Es decir, un Estado antinacional regido por una constitución traidora antinacional. Y ahí está el árbol y sus frutos. Una constitución que ha parido puro presidente delincuente y traidor. Por consiguiente, ahora que los etnocaceristas recuperamos la libertad y hemos constatado en esta gira patriótica, desde Andahuaylas hasta Ilave, pasando por Cusco, el resto de Apurímac y Puno, desde Ilave hasta Tacna, Moquegua, Hilo, Arequipa, Ayacucho, Junín y ahora Huancavelica, región del centro. Y ahí, aparte de agradecer la participación reservista huancavelicana en el batallón etnocacerista sublevado hace 18 años, y es uno de los motivos por que estoy acá también es denunciar el crimen de Estado acaecido en aquella rebelión. Pero principalmente, ahora que salimos y recuperamos la libertad, constatamos que las banderas por las cuales nos sublevamos hace 18 años, ahora, pasado ese tiempo, la situación de la República se ha agravado. Nuestro pueblo está más ofendido, nuestro pueblo está más subyugado y más traicionado. Porque cuando estuvimos presos, cuando caímos por las Andahuaylas, todavía no sabíamos lo que era lavajato. Y lavajato, compatriotas, es que el AMPA extranjera, alias inversionistas, repito, ampones extranjeros, alias inversionistas, brasileños en este caso, sobornaron la voluntad presidencial durante 30 años. Entonces, esto es un problema no solo de alta corrupción, es un problema principalmente, y quiero que me entiendan bien, compatriotas de Huancavelica, es un problema principalmente de seguridad nacional. Tener 6 presidelincuentes, traidores y ladrones malgobernándonos durante un tercio de siglo, o sea, durante generación y media. Porque entiendan, compatriotas, que no hay un peruano, no hay un huancavelicano menor de 35 años que conozca, que sepa, que haya visto en su vida a un presidente honesto. No lo conoce, no conoce lo que es un presidente patriota. Y esto es un problema gravísimo. O sea, no solo es un problema de seguridad nacional, la alta corrupción de los presidelincuentes, incluido un hermano que traicionó, incluido presidelincuente igual. Además de un problema de seguridad nacional, constituye un problema moral para la nación. Sepan ustedes, hermanos, compatriotas, que la principal escuela de moralidad de un pueblo no es como comúnmente se cree. La parroquia, el colegio, no. La principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo de los gobernantes. Repito, el ejemplo de los gobernantes. Y si estos gobernantes nos traicionaron, obviamente traicionaron a toda la nación. ¿Y qué es la nación? La nación somos nosotros y el territorio. Entonces no solo es un problema de seguridad nacional, no solo es un problema moral, es un problema republicano. Porque, compatriotas, entiendan, lo que actualmente pasa con el actual gobierno de Pedro Castillo es solamente el epílogo de un proceso más inmenso, más monstruoso, más terrible, más traidor, como es soportar una constitución antinacional, una constitución que pone lo extranjero y después lo nacional. Una constitución traidora, una constitución en la cual el patriotismo es considerado delito. Y este es un problema republicano que pasa en el Perú desde hace un tercio de siglo. Y ahora ya llegó al tope. Es un cadáver esta República Criolla. Es un cadáver que debe morir rápido. Y debemos procurar enterrarlo lo más rápido. De enterrarlo es refundar la República. ¿Y qué es refundar la República?
Refundar la República, para empezar, implica desconocer en el acto la Constitución antinacional de Fujimori y de Montesinos, traidores peruanos, y el otro apátrida asiático. Estos señores son padres de la desgracia nacional, y los presidelincuentes que han sucedido, e inclusive el actual, si no desconocen la Constitución traidora, terminarán como han terminado los primeros 6, inexorablemente en prisión, por traidor y delincuente. Entonces, compatriotas, la situación es grave. La solución nacional no está en función a la Constitución de Fujimori y de Montesinos, sino en función a lo que estipula la Constitución anterior, que tenía un sesgo nacionalista heredado de Velasco, que prohibía la privatización, que prohibía la extranjerización, que prohibía la chilenización, que jamás le hubiera reconocido la nacionalidad peruana a un asiático, Alberto Fujimori. ¿Qué carajo tiene de peruano? Asiático por los 4 costados, japonés, y después otro norteamericano, otro extranjero, Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Qué carajo tiene de peruano? Es norteamericano. Y peruano. Y esta gente, estos apátridas extranjeros, nos han gobernado y nos han hecho una constitución antinacional. Y en complicidad con presidelincuentes peruanos. Entonces, refundar la República implica no solo desconocer la Constitución traidora, sino reconocer la vigencia de la Constitución del año 79 y ampararnos en sus candados nacionalistas para renacionalizar, para postular el signo de los tiempos. Ese es el paradigma histórico a la clase política. Entonces la niñita del pueblo joven va a pensar que es bueno ser prostivedad. Entonces el niñito del pueblo joven va a pensar que es bueno ser pirañita. La desgracia nacional, repito, toda una generación, casi 2 generaciones de peruanos no saben lo que es un presidente honesto. Y casi 3 generaciones de peruanos desde la época de Velasco no saben lo que es un presidente patriota. Entonces, cuando hablamos de refundar la República, no solo implica desconocer la Constitución traidora y reconocer la Constitución seminacionalista, sino que en ese mismo segundo también se tiene que convocar una asamblea constituyente que, para un proyecto nacional, un contrato nuevo, un contrato social, popular y patriótico, que simplemente le dé la vuelta a la tortilla, que anteponga a lo peruano ante lo extranjero en todo y total aspecto. Trabajo solamente a peruanos, exclusivamente para peruanos, que los extranjeros hagan turismo, que conozcan Caral, que conozcan Machu Picchu, que coman rico en nuestros restaurantes, que gasten, que no nos saquen. Solo así serán bienvenidos, solo así serán bienvenidos. La patria no la patria se defiende. Antauro, amigo, Huancavelita está contigo. En esta nueva república ya estamos hablando de desconocimiento de la Constitución antinacional, reconocimiento de la Constitución seminacionalista, escarmiento histórico, fusilamiento de presidelincuentes, asamblea constituyente, nuevo contrato social que anteponga el interés nacional sobre el libre mercado. La economía la manejará solamente el Estado, como en la época de Velasco, un Estado poderoso. Cuando crecíamos realmente, auténticamente, los que tenemos más de 50 años en este planeta, en nuestro país, aún podemos recordar al gobierno de Velasco, ese Estado nacional soberano. No solo hizo la reforma agraria, no solo le quitó la... No solo hizo eso, hizo la comunidad laboral, que los obreros podían tener participación en las empresas y poco a poco tenían de ser socios propietarios. Eso le dio Velasco a la clase obrera. Hizo una revolución y creó un Estado nacional propio, donde el crecimiento era auténtico. Era un Estado poderoso.
Hierro Perú, Enter Perú, Enafer Perú, Hierro Perú, Centromin Perú, Empresa Peruana de Vapores, Entel Perú, y luego con la traición de Morales Bermúdez, miedoso que el Perú, el ejército peruano, cruzara la frontera para acá, traiciona a Velasco, y con eso desmantela la revolución, y el hijo putativo, malparido de Morales Bermúdez en la patria extranjero, asiático, Fujimori, y sus socios montesinos, ambos presos por delincuentes y traidores, y estos dos nos dan esta constitución malparida, antinacional, y ahí el crecimiento comenzó a ser ajeno, de extraños, de extranjeros. Entel Perú se convirtió en Telefónica Española, crecimiento ajeno. Entel Perú, crecimiento propio. Marcona, Hierro Perú, se privatizó y se convirtió en Shougan, chinos, crecimiento ajeno. El Estado chino, en su índice de crecimiento anual, contempla lo que nos explota en Marcona. Y acá nos hacen creer que es el crecimiento nuestro. ¡No! ¡El crecimiento de los... Entonces, estamos viendo un saqueo tremendo. Aeroperú. Han hecho esclavos en nuestra propia tierra. Y encima, la pandemia, que demostró que el crecimiento era falaz, era una mentira, nos abrió los ojos. Al pueblo peruano le hizo sentir la realidad con más contundencia que los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, la pandemia del COVID. Y descubrimos que fuimos los grandes engañados, los grandes saqueados. Y encima a este pueblo tan traicionado durante 30 tantos años, tan humillado, tan frustrado, encima le zampan 1,5 millones de lumpen laboral venezolano a quitarnos lo poco que teníamos de trabajo mal pagado inclusive. Por consiguiente, ahora que salimos de las cárceles, contemplamos que las banderas del Andahuaylazo se han quedado cortas. Esta gira que estamos recorriendo el país profundo e hirviente, la nación real, constatamos en todas las plazas del sur peruano, del centro andino, donde la identidad nacional es más genuina, contemplamos un sentimiento de indignación nacional, un sentimiento de ira popular, un clamor de justicia nacional, de fundación republicana. Y repito, el paradigma, el signo de los tiempos, es el escarmiento histórico para los presidelincuentes. ¡Viva! Nosotros imaginamos, ¿por qué? Que nosotros soñamos, ¿por qué? Porque todo proceso revolucionario es un proceso de creación cultural, popular. Estamos imaginando un camino, estamos proyectando un camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y tenemos que construir un aparato político electoral que es el Frente Patriótico. Y el Frente Patriótico que va a parir esta nueva nacionalidad tiene que tener una identidad. Esta repúblicas cuando están en un peligro mortal y nacional. Doy como ejemplo una república como Francia. Francia está en su 5ª república. La primera república la fundaron luego de cortarle la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta. La segunda república es cuando regresan los Borbones, los traidores. La tercera república es después de la derrota de Sedan ante Alemania de Bismarck. La cuarta república es con la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y la 5ª república es la que funda Charles de Gaulle. Es decir, en los ejemplos que estoy dando, vemos que los pueblos a veces refundan. Y ahora ha llegado este momento. Y yo siempre refiero en las plazas las palabras de Thomas Jefferson
prócer de la independencia norteamericana, que no era de izquierda ni era enocacerista. Y él que decía que la libertad es un árbol tan sagrado en la historia de los pueblos que de vez en cuando estos mismos pueblos han de regar con la sangre de sus tiranos. Y las rebeliones se hacen para derrocar tiranos y no para matar policías. Nosotros denunciamos un crimen de Estado. ¿Y por qué voy a Andahuaylas? Porque las banderas del andahuaylazo siguen vigentes, pero también se vuelven más urgentes por estos dos factores que son la Bajato y la invasión del lumpen laboral venezolano. Entonces, en esta refundación, esta segunda república, que tiene que tener como paradigma el escarmiento histórico de los delincuentes, tenemos que definir su identidad. ¿Qué somos como pueblo? ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque no puede haber ningún proyecto nacional si no definimos la identidad nacional. Por eso Velasco, hace 50 años, cuando quiso refundar la república, porque él quiso, no pudo, lo traicionaron después de 7 años. Y después todo es antirrevolución, es antivelasquismo. Por eso la derecha odia a Velasco, porque hizo justicia para el pueblo. Y por eso esa derecha también nos odia a nosotros. Y que nos odie, porque nosotros también la odiamos. Son expresiones de amor universal. Son expresiones de amor universal. Entonces, compatriotas, o ellos o nosotros. Hasta ahora han sido ellos. Ahora les vamos a hacer justicia. Les vamos a poner la voz. La segunda república, sedienta de justicia, tiene que definir su identidad. Y nosotros, los etnonacionalistas, consideramos la identidad nacional en base a nuestra estirpe, a nuestra raza, a nuestra cultura incaica. Que somos mayoría. Entonces, para nosotros, la nacionalidad no se define. ¿Quién tiene un DNI? Bueno, allá. La nacionalidad no se define con este documento llamado DNI. Acá se dice que uno es peruano porque hay un código de barras. O sea, hay un nacionalismo de DNI. Falso. Que no es suficiente. Porque Alberto Fujimori, nacido en el barco, ¿qué carajo tenía de peruano? Absolutamente nada, era asiático. Él se identifica con la historia del shogun, con la historia del emperador japonés, con Hiroshima, con Nagasaki. A él no le interesa esta capa, no le interesa la nación chocca, no le interesa Tupac Amaru, no le interesamos, porque es extranjero. Por eso cuando fugó, porque se fugó, quiso ser congresista por su país, por Japón. Entonces nos da una constitución pro extranjera. ¿Y qué produce? ¿Qué queríamos? La Bajato, pues, la Bajato, traición. Keiko Fujimori Gucci, ¿qué carajo tiene de peruano? Japonesa por los 4 costados. Ella dirá, mayor, yo nací en el Perú. Hay gente que nace en el patrullero y nunca van a ser policías. La sangre, la raza es lo que da la nacionalidad. Kuczynski, Godard, ¿qué carajo tiene de peruano? Norteamericano, gringo, anglosajón, norteamericano por todos los costados. Nos desprecia a los peruanos. Y ha sido presidente por este documento azul, por este código de barras. En una segunda república patriótica y los nacionalistas jamás le hubiera. Inclusive, según sé, hasta el lumpen laboral venezolano le van a entregar esto. Es decir, vamos a tener alcaldes venezolanos acá en Huancavelica. Entonces yo digo, ¿qué es lo que nos pasa como pueblo? Por consiguiente, compatriotas, esta segunda república definimos la identidad nacional. Y la identidad nacional se basa en la estirpe local. Por supuesto que somos un país mestizo, cholo de todas las sangres.
Y hay 4 aportes de las 4 razas universales: la raza amarilla, negra, blanca y cobriza. Y cada cual ha tenido su aporte. La raza blanca de Almagro y Pizarro invade y hay un choque. Y empieza el nombre Perú recién. Pero la raza original es la nuestra, la que parió Manco Cápac y Mama Oglio. Y el aporte negro africano es mínimo. Vinieron como esclavos acompañando a sus amos blancos. Y la raza amarilla de Fujimori, ellos vinieron casi como esclavos en el siglo XIX, no vinieron como turistas, vinieron en bodega. Es la historia, es la verdad, es la realidad, es lo que dicen nuestros libros. No estamos inventando nada, es un hecho, no es una opinión. Y esa es la peruanidad. Pero en esta peruanidad mestiza que va a darle identidad a esta segunda república, ¿qué es lo esencial? ¿Cuál va a ser el eje? ¿La cultura asiática? ¿La cultura negra africana? ¿La cultura anglosajona, occidental y cristiana y blanca? Tiene que ser la cultura andina, con mayoría chola. Compatriotas, que desde 1531, en que el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, nuestros ancestros fueron globalizados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, cuando nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, insertados a Occidente, a punta de arcabuz y artillería y caballería, al sistema occidental y cristiano, desde entonces nos han gobernado 50 virreyes y 40 presidentes en 500 años. Todos blancos, españoles o criollos. Solamente 3 mestizos: Santa Cruz, Taita Cáceres y Velasco. Un cholo traidor como Toledo. ¿Y qué nos enseña eso? Que ser cholo no implica pensar como cholo. Porque sepan ustedes, compatriotas, que para todo proceso revolucionario a veces es un obstáculo mayor el egoísmo de los pobres que la soberbia de los ricos. Entonces, repito, la identidad nacional, nuestra conciencia nacional, ¿en qué se debe basar? Para el etnonacionalismo, que contempla la nacionalidad en función al estirpe, a nuestra historia propia, obviamente, nuestra bandera como soldado velasquista, etnocacerista, etnonacionalista. Mis banderas son ante todo las del Tahuantinsuyo, son las del imperio de los incas, porque, compatriotas, en esta segunda república, en este proceso de imaginación, las grandes revoluciones son procesos imaginativos, como se dice. Las utopías de ayer son las realidades de hoy, y debemos soñar. Acá, como decía Flores Galindo en Buscando un Inca, acá había un imperio. La cultura incaica no es algo que no existió. Está Machu Picchu, está Sacsayhuamán, están nuestras creencias. No es como quieren hacernos creer que Machu Picchu lo hicieron los extraterrestres o los vikingos, porque somos un pueblo de tan mala raza, un pueblo tan pobre y diablo, tan sumiso, tan inservible, tan inferior, que no podemos creer Machu Picchu. No, los cholos Machu Picchu lo hacen los inteligentes, y la raza cobriza no es inteligente. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Así ha sido la República Peruana con su rojo y blanco, cuya independencia criolla se hizo a expensas de la esclavitud negra y del tributo indio. Una minoría nomás se independizó, porque la gran mayoría o éramos tributarios o seguimos siendo esclavos. En verdad, la verdadera independencia se va a lograr con la nueva república. Y ahí tenemos que definir la identidad. Y tenemos que pensar, soñar en una nueva geopolítica
porque fuimos a la altura de nuestro pueblo, que refundar inspirada en el Tahuantinsuyo. Ahí nos daremos cuenta que no estamos solos. Así como Inglaterra tiene el Commonwealth, o sea, la comunidad británica, que abarca a todas las naciones de la tierra, que tiene como eje poblacional a la raza anglosajona, como es Inglaterra, y sus 6 colonias como Australia, Canadá, y tantas 6 colonias que tienen. Nosotros, en esta nueva geopolítica imperial incaica, convocamos a la República hermanas culturalmente, los movimientos de avanzada están por ingresar al poder, enarbolan, igual que nosotros, los etnocaceristas, los etnonacionalistas del Frente Patriótico, que enarbolamos la huifalda de la identidad de la nueva república. También estos gobiernos nuevos en Ecuador, que son nuestros hermanos culturales, están convergiendo con la misma bandera tahuantinsuyo. Darse la república, por instinto, tenemos que solidarizarnos y buscar una confederación internacional incaica. Y repito, esta es una nueva geopolítica. Estamos hablando de una nueva historia. Olvídense de lo pasado, es pura putrefacción. El cadáver que muera. La nueva república que tasca con nosotros. Somos creadores. ¡Hasta ahora! Compatriotas, ya que han hablado de traición, hablemos de traición. Para empezar, repito, ya que están hablando de traiciones, hablemos de traiciones. La traición envilece al traidor, jamás envilece al traicionado. Punto 1. Segunda experiencia, el traidor de ayer, el traidor de ahora, repito, el traidor de ahora, hasta nochecita era leal. Segunda lección. Lo importante, lo primordial, es que no nos traicionemos nosotros mismos, no traicionar nuestros ideales. Para nosotros fue un golpe vil la traición de un hermano, porque sepan, compatriotas, que a veces suele suceder que las traiciones extraños no son tan terribles como las traiciones entre hermanos. Yo, en la estrategia de la rebelión de Andahuaylas, todo estaba previsto, todo estaba muy bien planificado. Pero nunca, y lo confieso, acá en Huancavelica, nunca en mi estrategia rebelde se me imaginó prever, jamás. En el momento más, porque ya en la prisión todos abandonaron. Mis soldados reservistas me miraban y me decían: mayor, ¿qué hacemos? Estábamos todos traicionados. Encontrábamos colgado en su celda, porque la traición fue... Entonces, ¿qué le podía decir a mi reservista si no? ¡Sobrevivamos! Porque para nosotros era fácil, para mí era fácil tirarme al piso, implorar disculpas o lo que sea y agarrar un cargo de gobierno y sacar a mis reservistas y ser asalariados del traidor.
pero había que mantener firme la convicción, el proyecto nacionalista. Había que mantenerse. Y compatriotas, nos mantuvimos pues, aguantamos, nos comimos la carne a 18 años, soportando un crimen de Estado que no cometimos. Y ahora salimos más convencidos que nunca, más arrebatados que nunca, más achorados que nunca, convencidos que los hechos nos dieron la razón, la historia nos dio la razón. Y ahora convocamos a nuestro lado a las vanguardias del pueblo organizado, a los sindicatos obreros, a los agrocoscaleros, a los mineros informales, a los pescadores artesanales, a la nación real, a la nación para que cada uno de nosotros, los soldados patriotas, marchemos sobre Lima para recuperar el Congreso al servicio del pueblo. Y una vez recuperar ese Congreso, porque lo vamos a hacer, y yo los convoco. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Rescate del Congreso! Porque lo vamos a hacer. Reitero, nadie sale de... 18 años preso a bromear. No quiero bromear con nadie. Queremos ejecutar. Queremos marchar sobre Lima. Entonces, compañeros, Este es mi mensaje de lucha al pueblo huancabelicano. Que todas las conquistas sociales logradas por nuestro pueblo en su milenaria historia no se han logrado a punta de pavimentos ni Ave Marías, sino se han logrado a punta de lucha. Y yo los convoco a luchar en marzo y bajar a Lima y recuperar el Congreso y refundar la República. ¡al Tauro! Para mí, por supuesto que lo vamos a cerrar, esto délo por hecho. Pensemos en la nueva república, en la identidad. Compatriotas, yo, con todos mis compatriotas enocateristas que me siguen en esta gira, debemos seguir recorriendo el país. Las plazas, cada plaza de cada provincia. Entonces tenemos que proseguir nuestro periplo, nos vamos con dirección a Guaitará. Y de ahí vamos a Ica. Compatriotas de Huancavelica, soy el mayor Antauro Humala, regreso acá después de 18 años, porque estuve acá antes, 3 meses antes del Andahuaylazo, estuve acá, invitado a una conferencia por los enocaceristas, en la ciudad de Acoria. Tengo un muy buen recuerdo de Acoria y un buen recuerdo de Huancavelica, porque de acá han salido contingentes enocaceristas que me acompañaron en los momentos más duros de mi vida, como fue la rebelión de Andahuaylas. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el enocacerismo! ¡Viva! ¡Viva el tahuantinsuyo! ¡Viva! ¡Gracias, compatriotas! ¡Pausa tu mayor Tauro! ¡Pausa tu mayor Tauro! ¡Viva Huancavelica! ¡Viva Huancavelica, compatriotas! ¡Gracias, compatriotas! ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Antauro, presidente! Costa, Sierra y Selva, Antauro, presidente. Histórico. Después de su largo recorrido, el mayor Antauro Humala se abraza con un niño huancabelicano, danzante de tijera, se despide así de la población huancabelicana hasta una próxima oportunidad, pidiéndoles que lo acompañen a refundar esta patria con la fuerza de Huancavelica. Antauro será presidente con la fuerza del pueblo. Antauro será